Se trata de la dignidad de las personas, varones, mujeres y de las otredades sexuales, de la diversidad de la sexualidad que requiere para cada uno, para cada una de nosotras, vidas dignas de ser vividas. Esa es mi apuesta. Buenas, buenas. Empezamos, ya empezamos. Todas las vidas valen, todas merecen ser felices, disfrutar cada momento con igualdad, con equidad, fundamentalmente. Yo me llamo Mariano, estoy en San Bernardo, en el Partido de la Costa. ¿Dónde está Tehuel? No lo sabemos, ¿sí? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Historiales. El episodio 39 ya. Vamos a ir tomando un matecito porque tenemos un programa que hay que aprovecharlo y saborearlo del principio al fin. Tenemos media hora espectacular, una charla exclusiva con Dora Barrancos. En un ratito nomás va a estar conectándose con nosotros. Ya está Dora, Ya estamos, bueno, sí, ahora en un ratito vamos a esperar. Así seguramente hacemos esta intro como para que nos quede. Esto el solista siempre está haciendo algún problema. Y eso que me dicen, hace falta una consolita, a ver si alguien de la Muni te puede ofrecer. Agradecemos, este es un espacio que ofrece la Municipalidad de la Costa a través de su Departamento de Cultura, Secretaría de Cultura, para acompañarnos en casa. Arrancamos el año pasado, allá por junio, principio de junio, ¿fue así? Sí. Y el cual a través de estos vivos, sean por Instagram y a veces son por Facebook, tenemos la posibilidad de transmitir algunos conocimientos o cosas que sabemos, lo que podemos llegar a compartir entre todos y todas para ir sobrellevando estos momentos, alimentando también la conciencia, repensando nuestra realidad desde distintos ángulos, sea desde el arte, sea desde el pensamiento, desde la reflexión. Y con Historiales estamos intentando hacerlo a partir de ir revisando nuestra historia, la historia nacional, la historia argentina, por supuesto con una proyección latinoamericana, en donde fundamentalmente estamos en favor de la visibilización de aquellas personas que han sido, como dice Maga muchas veces, olvidadas voluntariamente. Hace un tiempito habíamos estado hablando mucho sobre lo que fue la autoridad de las personas como Juana Zurduy, como Remedios del Valle y demás. Ya estamos en contacto. Dora, sí, Dora nos está pidiendo. Bueno, con Dora vamos a estar hablando.
sobre los orígenes del feminismo en la Argentina. Así no vamos a hacerla demorar más. Creo que no tiene necesidad ya de mayor presentación, pero sí es obligatorio para nosotros estar muy orgullosos por contar con ella, por ofrecernos de su tiempo para compartirlos acá, compartir el partido de la costa, pero el resto del mundo, porque tenemos gente de todos lados, por suerte, que nos sigue. Así que bueno, si nos podemos conectar con ella, vamos a hacerlo ahora. A ver, porque acá tenemos que hacer la vuelta. A ver. A ver. Acá estamos, vos ubicar. Y vos decís que estamos por dónde. A ver, espera. Acá, no, acá en la camarita. Ahí está. Espera, porque nos tiene que ella decir que es etnia. Sí, acá está solicitud, dice. Ah, bueno, Ahí dale. está. Y si no, vamos a seguir hablando desde este lugar. Espera que vamos a bajar la música. Ahí está. Sí, acá estoy. Hola, Dora. Bien, qué bien que están ahí en la costa con un bello día. Sí, fresquito, estuvimos con sol durante toda la tarde, pero el frío de la noche ya se empieza a sentir. Acá ingresamos hace muy poco tiempo en fase 2 también, por esta cuestión de los casos que estamos viviendo. Que bueno, nuestro sistema de salud estuvo robustecido en este último tiempo, pero bueno, hay que tener las precauciones necesarias. Sí, Nosotros en las escuelas, en la secundaria acá, San Bernardo, y a partir del lunes, bueno, no tenemos mala presencialidad, pero sí este trabajo y digamos este tipo de charlas las hacemos periódicamente o semanalmente para tratar de aportar otras cosas y un momento de reflexión y conversación. Y hoy te tenemos a vos y la verdad es una emoción tremenda y desde acá te lo agradecemos. gracias a ustedes. Sana envidia tengo porque estar al lado del mar en un bello día es una de las cosas más bellas, más virtuosas de la naturaleza. Así que bueno, mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado. Veo que efectivamente intentan hacer historias con una hermosa relación virtual, que es lo que efectivamente estamos necesitando en este momento, ¿no? Dado que la virulencia de la partícula está demasiado bizarra, demasiado bizarra. Bueno, así que a disposición. Qué emoción, qué emoción, te agradezco mucho. Mira, el plan había sido hablar sobre el origen o los orígenes del feminismo en Argentina. Pero en un principio me puse a pensar y digo, a ver, como para que nos quedara en claro, breve, ¿no? Porque yo también vamos hacia el final y no quiero adelantarlo, como dicen los pibes, spoilearlo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Ah, qué bueno. ¿Querés que arranquemos? Cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de una larga lucha por la emancipación de las mujeres de todo y cualquier sujetamiento patriarcal, de sus expresiones más diversas de sometimiento, pero es una corriente para la igualación humana. O sea que de eso se trata. Así que no hay que temerle al feminismo. Su propuesta es emancipatoria y es una propuesta para dignificar la vida. Entonces, no hay que olvidarse que en los orígenes de esa insurrección de las mujeres hay un lazo notable, extraordinariamente, yo diría, resaltado, que fue la relación con las luchas por la abolición. Entonces hay que recordar que los feminismos emergieron con una relación empática, íncita, con los movimientos abolicionistas. Así que esa es su marca bella de nacimiento. Bueno, ha sido un largo camino, así que si querés nos expandimos un poco sobre cómo ha sido la situación en nuestro país. Sí, así es, y vamos directo.
¿se podría estar hablando de, digamos, un momento previo a lo que fue, digamos, las propuestas de la generación del 80 cuando impulsa la inmigración, que con la inmigración llegan personas y llegan ideas también, pero todo el momento anterior que quizás de una tradición colonial, ¿sí? Hasta la época de Rosas, si mal no entiendo. La situación de la mujer en cuanto al espacio privado, y a la familia, si podemos llamarla, ¿cómo era en ese entonces? Bueno, estamos remontándonos un poco a un siglo que ha sido muy oclusor de los derechos de las mujeres, ¿no? El siglo XIX, y tiene reflejos desde ya en todo nuestro panorama de procura de ser una nación, ¿no? Ahora, hay que pensar lo siguiente, son como dos aspectos diferentes. Siempre ha habido insurrección femenina, siempre ha habido unas maneras de salirse de sometimientos, siempre ha habido una manera de subversión de las mujeres, y siempre ha habido una manera en que muchísimas mujeres, siempre ha habido maneras en que muchas mujeres pudieron ejercer enorme influencia. Vos me hablas del siglo XIX y yo te digo, tal vez no se pueda hablar de Rosas sin hablar de Doña Encarnación, porque Doña Encarnación fue una de las figuras más influyentes en la vida de Rosas, ¿eh? Y hay que ver sus cartas, su correspondencia, los retos que les daba, y a veces las críticas que hacía, las manifestaciones bien insolentes de Encarnación. Y bueno, la verdad, Josefa, su hermana, que fue una de las organizadoras, de lo que por ahí podríamos hablar las unidades básicas del rosismo. Fue una figura muy interesante. Entonces, aún sin tener ciudadanía, esto es lo que hay que tener en cuenta, hay una gravitación de las mujeres en la esfera política, aunque no tengan poder. La disputa por el poder es una disputa obviamente muy desequilibrada, muy desequilibrada, porque lo que tenemos desde el Neolítico Superior es un sistema patriarcal que a veces ha aflojado un poco, pero que muchas veces ha sido absolutamente exultante y de momentos, bueno, casi, ¿cómo decir?, energúmena, la potencia patriarcal, por ejemplo, en el derecho romano, ¿no? Aún dentro del derecho romano, que es un derecho ultrapatriarcal, que daba susto inclusive a los pueblos bárbaros, ¿no? Los pueblos bárbaros estaban adorados frente a la potestad del pater familia. Sin embargo, bueno, siempre hay una incursión levantisca, siempre. Eso no quiere decir que toda la atmósfera se contamine, y volviendo al siglo XIX, es un momento de mucha oclusión. Las mujeres tienen que estar en sus casas, ser cuidadoras, productoras absolutamente obviamente de otros seres, ese es su mandato, sobre todo tan esculpido en el siglo XIX. La carencia de derechos civiles es notable. Para eso tenemos, fijémonos que el Código de Bonaparte es de 1804 y dice claramente que la mujer casada no puede hacer nada sin el consentimiento del marido. Y nosotros tenemos un Código Civil de finales del siglo XIX que dice exactamente lo mismo. Así que imaginen el largo significado. Ahora, ahí hay condiciones muy disímiles, porque hemos vivido, sobre todo en el siglo XIX, de guerra en guerra civil. Es imposible pensar, inclusive esa épica, sin la actividad enorme de las mujeres, porque los hombres podían ir a guerrear, pero las mujeres tenían que sostener las casas. Y a menudo ocurrió trastocamientos tremendos, la muerte del jefe del hogar, que significó que, bueno, las mujeres de la casa tuvieran que hacerse cargo y demás.
estábamos muy lejos, y también en la Argentina se estaba muy lejos de lo que sería la provisión de sentidos feministas. No obstante, tenemos precursoras, lo decimos con mucha modulación, porque precursoras, una puede pensar en Juana Manso, que es una precursora, y podemos... preguntar, Sí. Sí, disculpa. No, es una figura muy interesante. Juana es una insurrecta, que además ella tiene una existencia muy peculiar, se separa de un marido bastante horrible, que se dedicaba al arte del piano, y ella se tiene que encontrar además de frente con una sociedad hostilizante, porque por otra parte Juana Manso renuncia del catolicismo y adhiere a la confesionalidad protestante, y eso le da la desenmarca, ¿no? Imagínate. Pero estoy hablando ya de la segunda parte del siglo XIX. En suma, y Juana Manuela Gorriti, es una mujer muy interesante, ¿no? Pero inclusive, tanto Juana como Juana Manuela Gorriti hay un aspecto de ellas que se conoce poco, y es que son historiadoras amateur, no son historiadoras profesionales. Pero bueno, en algún momento me voy a dedicar justamente, le voy a hincar el diente a las historiadoras amateur, Juana Manuela y Juana. Pero bueno, el feminismo de todas maneras es una corriente que requiere un colectivo. Puede haber precursoras, pero si no hay un colectivo, no hay posibilidades de hacer un movimiento de insurgencia de las mujeres. Y eso en la Argentina se produce recién al inicio del siglo XX. Claro, y ahí va la cuestión del colectivo o digamos la potencia individual. Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Alicia Moró, son, digamos, motivadoras desde lo individual y sigue lo colectivo, o son parte de un colectivo que surge en ese momento. Las dos cosas, porque las insurgencias son obviamente vividas, tienen un aspecto vivencial de intimidad, de subjetividad, pero refieren a un contexto social determinado. Entonces, si el contexto social es muy adverso, es probable que no haya ese cometido colectivo de una insurgencia personal. ¿Está claro? Entonces, estas mujeres que vos me presentás son mujeres que tienen un recorrido muy interesante, individual, un crecimiento muy interesante, subjetivo respecto de una referencia que podríamos llamar... A ver, Dora, que no te estamos escuchando. ¿No? A ver, hola. Qué raro, yo los escucho, Yo los escucho muy bien. Un segundito. A ver. A ver, Dora, en este momento no te estoy escuchando. Pero, sí, a ver, te veo, pero no... Qué notable. Y yo los veo, yo te veo y te escucho. Bueno, seguí, A ver, yo sigo, te podemos escuchar por acá. Qué tristeza, solo vos. Bueno. Hablale, decirle que continúe. No, que esas mujeres fueron muy insurrectas, ellas como personas. Pero... A ver, bueno, acá te puedo escuchar por el otro teléfono, por el teléfono de Ceci. Qué tristeza, solo vos. Bueno. Es terrible porque acá de repente te dejé de escuchar. ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchas? A ver, bueno, acá te puedo escuchar por el otro teléfono. Sí, se me está haciendo una complicación. Sí. Espera, vamos a hacer una cosa porque te escucho con un delay. A ver si podemos
No sé si acá se me habrá salido algo. No. Ay. Bájame el volumen, Mariana. Bájame el volumen. No, no te escucho, te veo. Bueno, decirle que A ver, ¿te parece corto y lo volvemos a conectar? Me parece, cortamos, cortamos y nos conectamos, ¿no? no, se escucha perfecto, pobre Doro. ¿Corto? Cortamos y volvemos. A ver. A ver, ¿cómo la cortamos acá? A ver. Es un problema de tu... A ver ahí. No. Ahí va. A ver. Saca eso de acá ahora. A ver. Ahí está. Sí, corta y que nos conectamos. A ver. Claro, mira, acá Dora se la escucha. Bueno, hacemos un poco de suspenso. A ver. Ahí vamos. Espera un segundito. Ay, Dios. ¿Cortaste ya? Es tu teléfono. No se puede creer. Nada, pasa nada. Acá está, acá apareció de nuevo. Es la tecnología, es así. A ver. Ahí vamos. Ahí. Esto es en vivo. Ahora, Decim... Sí. Ahí te estoy escuchando, Dora. Hola. ¿Qué tal? milagros. Bueno, retomamos. Yo estaba diciendo Dale. que tiene que haber, hay dos planos. Vos me preguntaste, ¿se trataba de individualidades o se trataba de una fuerza que se imponía? Son las dos cosas. Hay individualidades que son muy rotundas y que porque además tienen una gran capacidad de irradiarse a otras, que están en un estado de posibilidad. Vos sabés que esto tiene que ver mucho con la malla de sentimientos, ¿eh? Es así, y todo en la vida nos pasa así, ¿eh? Nos damos cuenta de que algo, que hay un diferencial, algo que nos incomoda, algo que no, y que efectivamente reverbera en un fondo de nuestra subjetividad que nos hace tender una malla muy, muy sensible, ¿no? Y luego incorporamos a literatura, luego nos damos cuenta, etcétera, ¿no? Pero lo más notable es que en los casos que mencionaste, son grandes lideresas del movimiento feminista, en momentos un poco diferentes, te diré. En los 20 coincidieron completamente, pero, por ejemplo, en los primeros años del siglo, Alicia Moró todavía estudiaba, ella se recibe, si mal no me acuerdo, en el 2012, 2013, por ahí, ¿no? Y Elvira ya era médica, y Julieta también, y Julieta sí, Julieta con Elvira tienen como una saga un poco anticipada, ¿m? Pero hay otra mujer que yo quiero muchísimo, y que es de la misma naturaleza ideológica, inclusive que Julieta, que es María Abela Caprile. Entonces María Abela Ramírez es una figura que, María Abela para mí es una de las mujeres más interesantes, muy ahí. Ella es la primera, María Abela tiene la gracia de haber sido la editora de la primera publicación feminista argentina en 1902. Entonces, mientras tanto, después Alicia sí va haciendo un camino muy interesante, Primero el camino de acercarse al socialismo. Yo voy a decir algo que no dije. En gran medida las primeras feministas tienen bastante que ver con el socialismo, por una razón bastante elemental, porque el socialismo fue la primera fuerza en el mundo, la socialdemocracia, que puso en su programa el voto de las mujeres. Entonces eso le da Y ahora, Alicia va haciendo toda una conversión al feminismo, ella viaja a Europa, vuelve,
y vuelve también muchísimo, perdón, a Estados Unidos, dije Europa, no, a Estados Unidos. Ella en Estados Unidos se reúne con médicas y con militantes feministas, y bueno, y entonces sí, ya en los años 1920, las tres grandes lideresas son Alicia Moró, Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Delepiane. Sin duda. Los varones. Los varones, había muchos varones feministas, muchos. Por ejemplo, yo voy a decirte que uno de los que primero incorpora una sensibilidad y la transmite a través de un discurso muy patriarcal, él, pero muy, es Quesada, Enrique Quesada, ¿no? Muy, muy importante. Berrotaveña también, que era un liberal conspicuo, liberal radicalizado él, ¿no? Entonces, Ernesto Quesada y Berrotaveña fueron, ahora, no era una epidemia entre los varones, no. Pero, y había muchos varones del socialismo muy próximos, uno de ellos del Valle y Berrucía, eso es también. Así que no hay que sorprenderse de que hubiera manifestaciones feministas por parte de varones. No era, como digo, no era una epidemia, pero era, sí, los varones, en Uruguay es muy notable, ¿no? Uruguay, que es un país en donde la expresión feminista tiene mucho que ver con la ideología del liberalismo radicalizado, no del liberalismo que conocemos por acá, no de la radicalidad liberal. Y ahí tenemos hasta un presidente de la República, en Uruguay, don Pepe Valle y Ordóñez, que era feminista. Así que creo que esto abona mucho. Y bueno, no ha sido fácil conseguir, pero bueno, en la historia hay muchos. Condorcet fue un gran feminista, avant la lettre, ¿no? Y John Stuart Mill, el gran liberal radicalizado. John Stuart Mill fue un formidable coadyuvante de la emancipación femenina. Él escribe ese texto con su mujer, casi todo lo que escribió John Stuart Mill lo hace con Enriqueta, con su mujer. La esclavitud femenina es un texto maravilloso, ¿no? Que es de la década 1860, ¿no? Así que y en Francia también siempre hay algunas figuras que se las ve siempre presentes en los congresos. Ahí te termino de escuchar porque se me volvió a cortar el audio, pero te estoy escuchando por acá. Mira, allá por los 20 yo veo que hay una intención de obtener derechos para la mujer, incluso con una modificación en el Código Civil. Hacia los años 30 cambia un poco, al menos lo que tengo entendido, que tiene que ver un poquito con el autoritarismo que surge en el mundo, y que por supuesto afecta a nosotros luego del golpe del 30. ¿Eso hizo que el feminismo, se enfriara o simplemente cambiara de eje? Qué buena pregunta. Se ve que por ahí hasta me has leído, porque yo soy la que sostengo la hipótesis de que después de la pérdida, después del golpe de Estado, y la pérdida del voto del sufragio femenino, 1932, que significó que solamente la Cámara de Diputados votara, pero nunca se atendió en el Senado, hay un remanso, hay un reflujo del feminismo, y como vos decís, ese reflujo del feminismo tiene que ver con, sobre todo, una sobreatención al incremento autoritario en el mundo, la oposición que hicieron las feministas argentinas al nazifascismo, por ejemplo, ¿no? Y luego la enorme saga de solidaridad con las víctimas de la Guerra Civil Española, con
con esa enorme leva de gente que tuvo que dejar la península, ¿no? Entonces, ahí hay una gran preocupación, sobre todo de las socialistas, pero también de las mujeres de liberales, digamos, más conspicuas. Así que bueno, hay un cierto reflujo, no hay duda. En realidad uno podría decir que también en el panorama internacional, en terminada la Segunda Guerra Mundial, hay un cierto estancamiento. Hasta el reavivamiento enorme reavivamiento de los feminismos en la década notable, ¿no? En la década de 1960. Y ahí es otro feminismo, ¿no? Es otro feminismo, no tiene, tiene un parentesco de vertientes, pero tiene absolutamente otra agenda, tiene otras marcas, tiene otras concepciones, Entonces, imagínate que el primer feminismo está muy anclado en el maternaje, y el feminismo de la llamada segunda ola es el derecho al cuerpo total, ¿no? Ahí me escucho. Decirle que lo escuchas con delay. Te escucho con delay, segundito. Ahí está, ahí está. Sí, sí, tal cual. Creo, y bueno, no te quiero robar demasiado tiempo. A mí me parece que la irrupción del peronismo, o de Eva Perón, arma un lío, arma una explosión que creo que tiene esta ventaja del acceso a los derechos políticos o derechos para las mujeres, pero a la vez generó también una resistencia desde, digamos, las otras feministas. ¿Cómo la ves a Evita? Bueno, Evita es una mujer excepcional. Ahí, con independencia de la posición que se tenga, es una mujer excepcional. Una mujer que emerge de un sector popular muy desabastecido, con muchísimos problemas, y se va a erigir de una manera, por unas circunstancias que son golpes extraordinarios, golpes de conmoción en su vida, que la llevan a esa relación con Perón, y que la transforma profundamente. Entonces yo la veo Evita dentro de, obviamente, tenía muchos reparos con el feminismo tenía enormes reparos con ella, pero ella era una intuitiva feminista. Ella era una intuitiva feminista, porque yo siempre he dicho que ella se daba claramente cuenta de que su situación era excepcional, y que la condición general de las mujeres era esa condición del sometimiento y demás. Y bueno, así que se constituyó en una feminista amateur, no sé cómo decirlo. Y bueno, porque al mismo tiempo hay algo que desarticula al patriarcado completamente, por lo menos lo desarticula de un modo simbólico, claro. Y lo desarticula pero está clarísimo. Lo desarticula además en esto de sacar a las mujeres de la casa, llevarla a la vida política, y además dar la vida no por el marido, sino por un líder político. Entonces hay ahí una desarticulación de lo que serían los valores exclusivamente hogareños y demás. Es una figura compleja, pero es una figura excepcional, y además yo siempre digo que ella nunca se desapegó de la doble identidad, una identidad formidable, doble. Su identidad de clase, jamás abdicó de su identidad de clase,
y jamás abdicó de su identidad de solidaridad con las mujeres. ¿Mm? Excelente, sí, tal cual, tal cual. Y a partir de ahí es como que las mujeres van conquistando, bueno, no sé si la palabra sería conquistando, sino adquiriendo derechos de todo tipo. Sí, densidad Dora, vamos hacia una sociedad, de la escena pública. Sí, a ver, Hablamos. sí, bueno, te decía, y con esto así vamos a ir cerrando. Eh, un ideal, un sueño, eso que nos desvela y para aquello que trabajamos permanentemente desde el lugar que nos corresponda. Creo que quizás podríamos llegar a coincidir que es esta cuestión de equidad. Es la palabra que a mí quizás eh, me cierra muchísimo más en cuanto a los sexos, tanto hombre, mujer y las otredades. Y creo que para eso, y bueno, sí, por supuesto que te estuve leyendo y escuchando, y vos planteás algunos ejes esenciales que hacia ahí tenemos que ir. Te escuché hablar de 4 diferentes, pero quisiera que vos a lo mejor nos lo dijeras, como para, no sé si hablamos de un ideal, pero digamos el horizonte al que queremos llegar, que es esta cuestión de equidad. Para eso, ¿qué necesitamos? primero necesitamos un cimbronazo interno. La gente necesita un cimbronazo, ¿no? Un reconocimiento. Primero reconocer la inequidad y la desigualdad, porque si no, primero reconocer la profunda desigualdad. Y necesitamos un estado de sensibilidad. Yo creo que hoy está mucho más extendida esa posibilidad, ¿no? Pero Claro. mi íntima convicción es que nosotros estamos procurando, obviamente, que haya justicia redistributiva, justicia social. Pero para que haya justicia redistributiva, justicia social, tiene que haber justicia de géneros, tiene que haber equiparaciones, tiene que haber equidad y tiene que haber igualdad de oportunidades. Si no, no hay justicia redistributiva, no la hay. Hermoso, hermoso, maravilloso, y creo que, bueno, ese sería nuestro horizonte, que es por lo que te vemos permanentemente trabajar, y te vamos a pedir desde acá, desde la costa, que no le aflojes ni un centímetro, ni un milímetro, ni un segundo con todo lo que haces, con todo lo que nos aportás, con todos tus trabajos que realmente son maravillosos. Acá en casa hacemos charlas a partir de tus textos que, por otra parte, te digo que se hacen difíciles de conseguir. Estamos esperando poder encontrar este último que editaste en México, de historias mínimas. Así es, que no lo puedo conseguir todavía. Me hubiera encantado A ver. hacerles la promesa de mandarles, pero yo no tengo más que físicamente uno, porque me mandaron 4 que distribuí a hijas y me he quedado yo con uno. Pero con inmensa convicción. En cuanto tenga uno de molde físico, te lo voy a hacer llegar. Y te lo agradecemos de corazón.
muchas gracias por haber estado. Un saludo grande, enorme. Esto ha sido un lujazo, un placer. Ceci, Gracias. Bueno, nos encanta. tengo la sensación de que hemos estado conectados a través de Marco. Muchas gracias por haber estado. Un saludo grande, enorme. Esto ha sido un lujazo, un placer. Gracias. Bueno, nos encanta. tengo la sensación de que hemos estado conectados a través de Marco. Que es un planeta feminista. Muy bien. Es un planeta feminista. El planeta feminista, tal cual, vamos hacia allá. Y estamos todos y todas y todes. Saludos a Alberto también. Chao. Gracias. Bueno, hermoso, hermoso, pero vamos a hacer la vuelta acá a la pantalla. Esperen un segundito, no me acuerdo por dónde. A ver, ahí estamos. Ahí va. Ay, esto del diferido, terrible. Mira, vamos a hacer una cosa. Mientras hablamos, espera un segundito. No paro de transpirar. Creo que necesitamos, bueno, vamos a escuchar un poquito de música y mientras ahora vamos a hablar porque tenemos acá una emoción y vamos a contar un par de secretitos, pero creo que esto resume mucho. Escuchen esta letra, se las compartimos. No nos vamos todavía, aguantemos un ratitito, dale. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, porque no sentí por el orgullo preso. Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. De que existe aquí, si no podemos decir soy lo que soy. Todos tenemos que poder lograr esto de ser lo que somos en un colectivo, porque sin un colectivo no vamos a poder lograr nada. Juntos, juntas y juntes, para poder alcanzar una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa. No vamos a decir igualitario, vamos a decir equitativo, porque aquí necesitamos revertir algunas situaciones por las cuales han pasado permanentemente las mujeres y que en estos tiempos estamos en plena deconstrucción. Por eso nuestro espacio habla mucho de una deconstrucción histórica. Esto de poder ir repasando a través del tiempo con esos grandes referentes que tuvimos en cuanto a las luchas en el sentido de la conquista, por un lado, por supuesto, de aquellos derechos que no poseemos, pero también en ir hacia adelante, en ser proactivos, favorables a esta cuestión de que todos y todas y todes podamos vivir una vida digna de ser vivida. Como dijo Dora. Esa fue una de las frases más importantes y más fuertes que pusimos al principio y quizás después podemos ponerla, pero en definitiva, poder tener esas palabras desde un referente máximo a nivel nacional, que uno la ve y en el momento en que estamos permanentemente siguiéndola, la vemos que ella tiene un contacto todo el tiempo con los niveles más importantes a nivel americano. Y la verdad que haberla sentido tan cerca, tan humana y tan comprensiva, para que tengan una idea, yo escuchaba con un delay muy lejano, muy lejano. Ella tuvo la diferencia de tener la paciencia de poder hacerlo. No sé qué sucedió, no importa. Acá lo importante es que, bueno, ojalá
y después lo vamos a chequear que haya quedado coordinado, pero el peso que tienen sus palabras, la mella que hacen en cada uno de nosotros para que podamos sentirnos que podemos ser lo que somos y ser felices con ellos, sin tener preconceptos, claro, y sentirnos menos, y sentirnos por detrás o con esas trabas o culpas de quedar mal, el qué dirán, basta. Si lo vamos al nivel privado, por favor, enamorémonos de quien sea. Después si querés preguntar si sos mujer, si sos qué, pues somos todos en ese sentido iguales. Somos amor. Todos tenemos esa misma capacidad de amar y de transmitirlo y dar y recibir. Y bueno, seamos felices con lo que somos. Vamos a terminar esto un poquito más, vamos a tocar. Voy a acompañar una canción que, así como este tema, creo que ha sido emblemático de una época muy distorsionado porque se lo tomó como quizás el himno, ¿sí? Determinante de ciertas otredades, como decía Dora. Creo que hoy tiene una significancia diferente. Y creo que lo podemos resumir en la canción con la que nos vamos a despedir, que no sé, ¿me da para tocarla, acompañar con el Uge? ¿Y si te animás? Dale, vamos a Después de hacerlo. tanta emoción. Bueno, espero que hayan podido disfrutar de esta charla. Vi que éramos muchos. ¿Cómo arrastra Dora? Ay, Dora. No puede por Gracias, mira, Dora. tengo Gracias claro. por la paciencia de todo este tema del delay. Me volví loca. Realmente me enloquecí. Un agradecimiento enorme a Cecilia, que es parte de su equipo, que realmente me ha tenido paciencia, le hice preguntas. Ella me dio toda la tranquilidad necesaria porque no estaba hablando, estaba hablando de algo muy importante, muy bueno. Realmente. Muy bueno. Gracias. Más allá de partidismos o lo que fuera. Y me dijo, todo bien, bárbaro. Habíamos pactado media hora y fue más. Y por el tema que Pero del... eso es Dora, pues, es ella. Gracias. Y realmente nos sentimos muy... Acá te dan aliento, muy- dice que salió muy bien, hicimos lo que pudimos, perdón. me extraña que no transpiré. Porque mirá que yo transpiro porque quedaste. muevo las manos y empiezo a transpirar. Pero realmente me Bueno. metí tanto en estas cosas que estaba diciendo ella que... son Maravillosa, geniales. maravillosa, inolvidable. Tomémoslo, hagamos lo propio. Cada uno desde nuestro lugar, demos lo mejor. Con sensatez, de corazón, sin esperar algo más. Esto nosotros lo hacemos absolutamente porque queremos generar un espacio y no hay ningún otro tipo de motivación más que hacer un aporte, brindar algo. La Municipalidad de la Costa nos permite esa posibilidad, nos da ese marco que quizás cuando uno se refiere a las personalidades con las que pudimos ya estar hablando, nos da ese acceso Apoyo. un poquito más importante, un aliento permanente, desde la Secretaría de Cultura, de Derechos Humanos, de Género, Género que también. toda esta semana estuvimos en comunicación permanente, creo que anduvieron algunas Sí, por ahí, sí. así que bueno, y creo y me parece que como para terminar, y quiero acompañarlos porque es una manera de decir, quiero ser parte, y así como quiero ser parte, a través mío humildemente tratar de que todos seamos parte de esto de que somos lo que somos, ¿sí? Así que bueno, vamos a irnos con esta canción, si un poquito puedo acompañar. Dale, sin H. los dedos. Sos parte, H, sos parte. La semana que viene nos vamos a volver a encontrar, ¿eh? Esto no terminó, que la verdad que podríamos cerrar la persiana. Sí, después de esto. Me voy a dormir. Porque un lujazo, como nos dijo Laurita Ávila, como nos dijo Maga, Acá Laurita Mandinga, hasta acá. realmente ha sido así, un lujazo. Gracias, Vero de la Escuela, que también Sí. un apoyo tremendo, enorme. Acá Está de la Alejandra 6.4, Colachili, Mariel. Ale, Gracias. nos sentimos cada vez más cerca. Trabajando por los jóvenes, trabajando por la comunidad, trabajando y tratando de aportar, de nuevo lo digo, desde el lugar en que nos toca. Vamos. Bueno, ponemos acá porque... Gracias. Chao.
Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dicen que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amante. Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé. Soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de este tema. Soy la que suena cuando vos querés. Yo soy. Soy como grano de arena. Soy una alma. Me dicen de todo, vivir a mi modo. Me ensucio en esta vida como si fuera el otro. Lo pruebo, le doy y si falla me jodo. Siempre fiel a mi destino. Todo me lleva el norte. El norte es mío, lo imprimo. Cada mañana es mi desafío. Entonces suspiro y suspiro. Y cuando llega la noche miro la luna y sonrío. Vida nómade, vida donde sea. Vivo más liviana, vivo a mi manera. Vivo más tranquila, vivo como quiera. Nadie me marca el horizonte ni la frontera. Vivo sin jefe, vivo sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me siento en el viento y en esta canción. Vivo la revolución, la revolución. Soy como grano de arena. Y si la ola se funde en la arena, y si la arena se funde en el mar, y cada vez que me muero de pena mientras lloro me pongo a cantar. Y si esta noche se acaba el vino, y si esta noche me encierra el mar, cierro los ojos, conozco el camino de vuelta al mar. Soy como un grano de arena. Soy una ola del mar. Soy una ola, soy una ola del mar.